El archipiélago de las Maldivas se encuentra situado en pleno océano Índico. Sus 2000 islas, de las cuales solo 200 están habitadas, apenas ocupan una superficie de 298 kilómetros cuadrados y se extienden desde las proximidades del Ecuador hasta los 9 grados norte en el Trópico de Cáncer. Esta guirnalda de coral, pues este es el significado de Maldivas en su procedencia del sánscrito, ha constituido siempre un obstáculo natural a la navegación, a la vez que refugio y defensa. Situado al suroeste del subcontinente indio y de Ceilán, de los cuales ha recibido influencia, era conocido de antiguo por los navegantes que, aprovechando los vientos monzónicos, se desplazaban a un lado y otro del Índico a través de la barrera de coral del archipiélago. Las cartas marinas señalan hoy en día lo que los avezados navegantes omaníes descubrieron hace muchos siglos: 3 canales aptos para la navegación, situados a 1,5, 8 y 9 grados por encima del Ecuador. En el Océano Índico, las formaciones de arrecifes más imponentes que existen las constituyen los archipiélagos coralinos de las Laquedivas y de las Maldivas, que se asientan sobre la cresta oceánica de las Maldivas, separada de la península india entre 300 y 450 kilómetros, y que se extiende unos 2.300 kilómetros al sur hasta alcanzar el archipiélago de Chagos. Esta cresta es una parte del borde de la masa continental india que se desprendió del subcontinente, sumergiéndose en el océano, fenómeno geológico imprescindible para la formación de los atolones. Así pues, esta cresta continental constituye la base, junto con los conos volcánicos submarinos, de los arrecifes en plataforma y de los atolones. Los primeros predominan en las Laquedivas y los segundos en las Maldivas. La abundancia de atolones en las Maldivas explica que el origen de la palabra atolón proceda del idioma de estas islas, el Divé. Atol significa isla de origen madrepórico, de forma circular, y que circunscribe un lago en su interior. Un arrecife es una estructura construida por organismos vivientes, los diminutos pólipos coralinos, y desde el fondo marino se eleva hasta la superficie del agua. Se desarrolla de tal manera, la Gran Barrera de la costa nororiental de Australia tiene 2.000 kilómetros de longitud, que le permite influir en las particularidades físicas del medio en que evoluciona, creando un ambiente ecológico nuevo. Los corales pétreos son los constructores de la mayoría de los arrecifes existentes, los arrecifes de coral. Necesitan vivir agrupados en una gran densidad de población, desprendiendo carbonato cálcico. Los corales pétreos se encuentran en todos los mares, pero a los arrecifes coralinos no les sucede lo mismo.
lo que lleva a considerar que solo una parte de los corales pétreos pueden formar arrecifes, a la vez que deben coincidir una serie de factores que permitan la formación de los mismos. Los corales aptos para la formación de arrecifes tienen que ser de crecimiento rápido. El resto de los factores son de carácter geográfico. Uno de ellos es la temperatura del agua. Los arrecifes de coral se encuentran situados entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Dentro de los trópicos, la línea isocrina de los 20 grados centígrados, temperatura media de los valores invernales medios, es la que acoge a los arrecifes. Las corrientes marinas es otro elemento geográfico determinante. Las Maldivas están bajo la influencia del monzón del sudoeste, que hace que los arrecifes se prolonguen a lo largo de las costas orientales de los continentes sobre el zócalo de la plataforma continental, lo que no sucede en las costas occidentales, que se limitan a una zona cercana al Ecuador o faltan por completo. El fondo sobre el que se apoyan los corales no suele estar a más de 50 metros de profundidad, debido a su necesidad de luz, ya que viven en simbiosis con algas unicelulares, fundamentales para la formación calcárea del arrecife. Para efectuar su fotosíntesis, estas algas necesitan suficiente claridad. Las límpidas aguas de los trópicos son las más apropiadas, ya que en ellas la luz solar alcanza por término medio una profundidad de 50 metros. Todos los elementos anteriormente señalados originan 4 tipos de arrecifes en función de su situación respecto a tierra firme y de su configuración: arrecife costero, de barrera, arrecife plataforma y atolón. El archipiélago de las Maldivas, con sus 66 géneros de corales diferentes, se encuentra entre las regiones de arrecifes coralinos más ricas de la Tierra. Es sobre todo el reino del atolón. El atolón es un arrecife que se encuentra aislado en el océano. Tiene forma anular y encierra en su interior una laguna de 30 a 80 metros de profundidad, dependiendo del diámetro del atolón. Tanto por su morfología como por su origen, es el arrecife más complicado. La corona del arrecife pocas veces tiene una forma circular exacta, aunque esto suceda en algunos de los atolones de las Maldivas. En general suelen ser alargados, esféricos y parcialmente angulosos. La corona arrecifal es más ancha por el lado de la dirección del viento dominante, en el costado de barlovento del atolón. Aquí, al acumularse restos de coral y arena, es donde pueden originarse las islas. A excepción de los atolones muy pequeños, que excepcionalmente pueden estar totalmente cerrados, la laguna del mismo se comunica con el mar abierto por unos o varios pasos situados a sotavento, a través de los cuales penetra el agua impulsada por el oleaje y por donde, en la mayor parte de los casos, solo pueden navegar los donis, los estrechos y ágiles barcos de las Maldivas.
La precariedad de tierra en este mundo oceánico convierte a Male, la capital del archipiélago, en una de las más pequeñas del mundo, con 2,5 kilómetros de largo por 1 de ancho y con el máximo aprovechamiento del territorio. Esta misma limitación obliga a situar al aeropuerto internacional de Ulúe en una isla cercana a la ciudad. El espacio marino que separa el aeropuerto, el único que empieza y termina en el mar de Male, está siempre surcado por todo tipo de embarcaciones que comunican a los viajeros que llegan y salen del país, no solo con la capital, sino también con los complejos turísticos repartidos por las paradisíacas islas del archipiélago. Hoy, los viajeros que llegan a este lugar lo hacen buscando los incomparables fondos marinos de los arrecifes. Sin duda, el turismo es la mayor fuente de ingresos para esta república independiente desde 1965, una vez finalizado el protectorado británico. Por razones obvias, la pesca es la actividad que ocupa a la mayoría de los habitantes de las Maldivas. Para los maldivianos, repartidos por el archipiélago, el coco es el árbol de la vida. Su madera se exportaba desde el siglo X a Arabia y China, y aún hoy la renta de una persona se determina por el número de cocoteros que tiene. Para este país, convertido al Islam en el siglo XII, la ayuda económica que le proporcionan los estados árabes ricos es el elemento determinante que le asegura un nivel de vida aceptable y que permite a muchos de sus hijos seguir estudios universitarios fuera del archipiélago. Cuando el viajero tangerino Ibn Battuta recala en estas islas en 1343, en su viaje a lo largo y ancho del mundo islámico, que duró 23 años, las describe como una de las maravillas del mundo. Sin duda fue esto, junto con el cargo de cadí que le otorgaron, lo que hizo que se quedase en ellas durante más de 3 años. Define a sus habitantes como musulmanes en su totalidad, religiosos y de buenas costumbres. Ibn Battuta describe con minuciosidad las características geográficas y políticas de las islas, sus costumbres y forma de vida. Se casó con una mujer maldiviana. Su
inútil intento por conseguir que las mujeres usasen algo más de ropa para cubrir su cuerpo no le impide alabar la excelente disposición amorosa de las mismas. El turista que llega a las Maldivas con el casi exclusivo objeto de sumergirse en sus fondos coralinos sabe que la pesca está prohibida para él. Se supone que tiene que bastarle con la contemplación del mundo submarino que se abre ante sus ojos. Y en efecto, así es. Si además es un conocedor del arrecife de coral y de la vida que se genera en él mismo, tanto mejor, porque podrá apreciar en toda su magnitud el mundo que le rodea. El arrecife de coral ha modificado el lugar del océano sobre el que se desarrolla. Sobre la base del continuo crecimiento de los pólipos coralinos se origina una variedad de modos de vida animal y vegetal que no serían posibles en otros lugares del fondo marino. Estas formaciones coralinas están compuestas por una estructura caliza revestida con una piel delgada y viscosa que es el animal propiamente dicho. Fuera del agua, estas formaciones sirven a los nativos para, una vez quemado el coral, construir sus viviendas con el polvo resultante de la combustión. Turistas, unos pocos trozos de coral engastados alrededor del cuello serán el recuerdo de unas vacaciones. Pero es en el océano donde el coral adquiere su función. El agua rellena el interior de la piel sirviendo de transporte para el proceso circulatorio y metabólico. La mayoría de los pólipos coralinos miden menos de 1 centímetro de diámetro. Su pared externa, el ser vivo, se divide en una parte inferior rodeada de una caliza calcárea, que es la que produce carbonato cálcico, y otra superior, que es la que se llena de agua sobrepasando al esqueleto de carne. La mayoría de los pólipos viven en asociaciones coloniales. Así, unidos, la parte superior de cada uno se une formando una doble capa común. Permanecen retraídos durante el día, recubiertos con un velo de miles de tentáculos. Los corales son ante todo carnívoros. Los pólipos se alimentan del zooplancton que por la noche asciende desde las capas profundas del océano hasta la superficie.
Hay especies grandes de coral que suelen atrapar presas del mismo tamaño que los pólipos. Dado que las aguas tropicales son pobres en nutrientes y plancton, los corales han diversificado su alimentación gracias a materias disueltas, tales como nitratos, aminoácidos y otros compuestos orgánicos que absorben directamente a través de la superficie de su cuerpo. Se sabe que dos especies, cuyas necesidades vitales sean las mismas, no pueden existir en un mismo sitio, porque una de ellas excluiría a la otra. Por ello, la presencia de tantas especies en el espacio tan reducido de un arrecife es una señal de la abundancia de posibilidades de vida distintas, como no sucede en ningún otro fondo marino. A los peces que pueblan los arrecifes podemos clasificarlos de la manera más amplia en herbívoros y carnívoros. Los primeros, como hace este escárido, se alimentan de algas marinas que, aunque crecen a gran velocidad en estas aguas tibias y cristalinas, son devoradas casi de inmediato, lo que nos produce la impresión de que los arrecifes se caracterizan por la ausencia de plantas, pese a ser el ecosistema marino que produce más materia orgánica. Otros, como el amarillo pez ángel de 3 manchas, el pez ángel emperatriz y el estilizado pez moro, se alimentan de esponjas y pequeños organismos incrustados entre los corales. El pez mariposa de 4 ojos se nutre de los pólipos coralinos. Su detritus origina la arena de coral. Por su número, los peces carnívoros, incluidos los omnívoros, son los verdaderos dueños del arrecife. Esta masa de Luthanus casmira es bien representativa. Se alimentan de peces y crustáceos y su hábitat es el talud arrecifal. Otros luzcánidos, como estos de banda blanca, tienen hábitos diferenciados. Viven de pequeños peces e invertebrados. Hay varias especies de morenas en estos atolones. Este carnívoro de hábitos nocturnos, durante el día permanece en su cueva, mientras el pequeño Labroides nimidiatus le libra de parásitos y restos de comida en una operación aparentemente peligrosa. Este grupo de jóvenes y casi imperceptibles barracudas viven en las aguas profundas del arrecife. Pero el concepto de carnívoro es muy amplio. De hecho, un gran número de habitantes de estas aguas se alimentan únicamente de plancton, como es el caso de estas nubes de pequeños peces anaranjados y amarillentos, los peces ardilla y las percas mariposa. Y como el de estos caesios de mayor tamaño.
este mundo tan diverso acoge especies tan raras como el pez león, llamativas como los peces mariposa de nariz alargada y los de collar, voraces como este carángido, y majestuosas como el emperador capitán.